Hola compañeros, buenas noches. Nosotros somos el equipo 5. Vamos a presentar el tema de herencia dominante. Somos alumnos de cuarto semestre de la materia de genética humana. Nuestro equipo está comprendido por Edgar Mauricio, Micol, Adbel Sarit, Vanessa, Luis Fabricio y su servidora Fernanda. Y le dejaré la palabra a continuación a mi compañero Adbel. Gracias. Bueno, para comprender más qué es la herencia dominante, voy a hablar acerca del gen dominante. Este es aquel que se presenta en el fenotipo y está integrado por una copia de cada uno de los progenitores. A esta combinación se le llama homonocigótica y después de esto vamos a presentar un cuadro de Punnett para comprenderlo más, donde si un individuo tiene dos versiones de un gen, en esta se observa que se transmiten con mayor frecuencia de generación a generación y a esto se le llama herencia dominante. Pero genéticamente, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está sucediendo es una variación genética. Puede inducir a una determinada función en la célula y en la otra versión de este gen no va a poder compensarlo. En este caso se le va a llamar una mutación genética, que puede ser benigna o también puede ser maligna. Algo como el color de los ojos es algo muy sencillo y algo tan feo como una enfermedad. ¿Y cómo se puede heredar este gen dominante? Am, bueno, pues lo voy a enseñar en la siguiente diapositiva del lado derecho. Ahí se puede apreciar los progenitores, que uno tiene un gen mutado y el otro no tiene ninguno. En este caso, la probabilidad de que tengas un gen mutado, bueno, un hijo con un gen mutado va a ser un 50-50. ¿A qué me refiero con esto? Que puedes transmitir un gen mutuado o uno normal, eh, que la probabilidad de este va a ser un 50% de que herede un gen mutado y el otro, pues 50% a que no presente nada. Si no presenta nada, el gen ahí se queda y ya no va a haber para las futuras generaciones este gen. A continuación voy a dejar la palabra a mi compañera Mafer. Muchas gracias. Ok, yo voy a hablarles sobre los cuadros de Punnett. Okay. Sobre los cuadros de Punnett. Los cuadros de Punnett nos permiten observar cada combinación posible que puede expresarse con alelos dominantes, que son representados con letras mayúsculas, y alelos recesivos, que son representados con las letras minúsculas. Estos son todas las combinaciones posibles que puede haber en un... Ok, para, para que un alelo, para que un alelo dominante pueda ser observado, este siempre va a predominar ante el recesivo, y para que un alelo recesivo pueda ser observado, ambos tienen que ser recesivos, porque si no, el dominante va a superarlo. Un cigoto es cuando dos alelos son idénticos y un heterocigoto es cuando dos alelos son distintos. Al hablar de un genotipo nos referimos a lo que se encuentra dentro de los genes, es decir, que no puede ser visible, y al referirnos a un fenotipo quiere decir los que sí pueden ser visibles. Ok, cuando tenemos dos letras mayúsculas, esto quiere decir que es de raza pura, un homocigoto dominante. Cuando tenemos dos letras minúsculas, quiere decir que es un raza pura, homocigoto recesivo, y cuando tenemos una letra mayúscula y una letra minúscula, quiere decir que es un gen híbrido. Y en adelante le dejaré la palabra a mi compañero Fabricio. Gracias.
Amigo, tu micrófono. Ok, sí, perdón. Les voy a repetir. Les voy a hablar de la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel o la ley de uniformidad establece que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente iguales. Al hablar de razas puras nos referimos a que ambos alelos son iguales, ya sean dominante o recesivo, siendo incluso si un chícharo amarillo homocigoto dominante con un chícharo verde homocigoto recesivo. Para visualizar mejor, en la presentación pueden ver que tenemos un cuadro de Punnett. Como nos comentaba nuestra compañera Maffer, el cuadro de Punnett se compone de un gen recesivo y un gen dominante. A los genes dominantes se les aplica la letra A mayúscula y a los genes recesivos se les aplica la A minúscula. También yo les voy a hablar sobre la segunda ley de Mendel o la ley de segregación. Establece que el gen recesivo se debe expresar en la segunda generación por una porción de 3:1. Esta ley simplemente nos dice que si cruzamos dos chícharos que obtuvimos de la primera generación, vamos a obtener un chícharo verde porque se va a encontrar con dos alelos recesivos. Y acá les voy a contar sobre la tercera ley o la ley de transmisión independientemente. Incluyó que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente uno o de otros y por lo tanto no tienen un patrón establecido y no afecta a las transmisiones de otros rangos. Y esta ley se cumple con los genes que se encuentran diferentes en los cromosomas o en las zonas muy separadas del mismo cromosoma. Enseguida les dejo la palabra con mi compañero Mauricio. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el sistema ABO, que se trata de los grupos sanguíneos. Bueno, como sabemos, o más bien les voy a decir que las enfermedades dominantes las vamos a poder dividir en dos, en dominantes puras, las cuales hasta el día de hoy hay documentos las cuales especifican que son muy raras de encontrar, y las codominantes, las cuales digamos que es un modelo hereditario en donde el estado heterocigoto va a actuar como comparten los alelos dominantes, lo cual no va a haber un recesivo como tal. Un ejemplo de esto es el sistema de sanguíneos ABO. Bueno, todo esto empieza a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Todavía hay una discrepancia en la fecha y es correctamente aproximadamente en 1900. Esto se debe a un médico austriaco, que su nombre fue Karl Landsteiner, que él observó que cuando tomaba muestras sanguíneas en personas diferentes y al juntarlas veía que la coagulación aumentaba o que había una destrucción de hematíes, que son los glóbulos rojos. Fue a través de este experimento que se dio cuenta que hay sangres las cuales son compatibles y otras que no son compatibles. Bueno, ahora el sistema sanguíneo ABO lo podemos clasificar en 4 principales tipos de sangre, las cuales los vamos a dividir en O, A, B y AB. Por ejemplo, y también estas van a contener unos antígenos, los cuales va a depender el tipo de sangre. Por ejemplo, la A va a tener antígenos A, la B va a tener antígenos B y la AB va a tener de los dos tipos, mientras que el tipo O no va a tener ninguna de las dos. Todo esto en cuestiones de localización lo vamos a tener en cuenta en el cromosoma número 9, en el locus, que este va a ser el encargado de determinar los grupos sanguíneos. Los alelos, como les comenté, A, B y O, que van a estar en ese locus, son un ejemplo del multialelismo. Esto quiere decir que se van a encontrar 3 alelos, de los cuales 2, que van a ser el A y el B, se van a heredar de un rango codominante. Y el O va a ser de manera recesiva, que en este caso no sería el tema. Volviendo a los antígenos, los A y B se van a producir mediante la acción, las cuales van a actuar sobre una glicoproteína, que
que va a estar en la superficie celular de los eritrocitos y la vamos a denominar antígeno H. En cuanto a la diferencia de la secuencia de los nucleótidos, entre los alelos A y B van a producir cambios en los aminoácidos que van a alterar la especificidad de la glicotransferasa, que esta va a ser la encargada de que haya alteraciones o no dentro del grupo sanguíneo. La importancia médica, por así decirlo, y cuestión fisioterapéutica es en cuestiones de transfusiones de sangre y en el trasplante de órganos y tejidos. Hay artículos donde hablan sobre digamos que un equipo multidisciplinario en los cuales va a actuar tanto el fisioterapeuta como un médico especialista en traumatología y ortopedia, de los cuales va a depender el correcto cuidado y tratamiento del paciente. En cuestiones también se presenta, no son muy comunes, pero normalmente hay estudios que también hablan sobre un fracaso en los intentos de transfusión sanguínea, debido a los distintos tipos de sangre, los cuales, como les comenté, pueden llegar a ser heredados. Esto se va a llevar a cabo por el antígeno leucariotario humano. Y esto va a ser de suma importancia para la supervivencia del implante dentro del paciente. Y bueno, a continuación los dejo con mi compañera Vanessa. Ok, como una de las patologías de las que vamos a hablar acerca de la herencia dominante, hablaré acerca de la incontinencia de Pigmenti. La incontinencia de Pigmenti es un raro trastorno multisistémico que está ligado al cromosoma X. Al estar ligado al cromosoma X, esto nos puede dar a entender que al ser una enfermedad dominante, quiere dar como resultado que en cualquier niño varón será incompatible con la vida. Hay casos extremos en los que los niños llegan a sobrevivir, pero estos están asociados a la presencia de otras patologías, como es el síndrome de Klinefelter, que tienen la presencia de 2 cromosomas X y 1 Y. Está el mosaicismo somático y mutaciones hipomórficas, que es una forma leve de esta condición. Todo esto está derivado del gen IBK-BG, que afecta a los tejidos derivados del neuroectodermo. El neuroectodermo da como resultado en el cuerpo el sistema nervioso central, los ojos, el pelo, los dientes y las uñas. Como ya lo mencioné, este generalmente se observa en mujeres y en hombres es generalmente mortal. Además, tiene una incidencia de 1 en cada 40.000 nacidos vivos. Esto es causado por la deleción de los externos del 4 a 10 del gen que ya les mencioné, que están presentes en el locus XB28. Este gen se encarga de codificar un complejo proteínico, codifican a las citocinas. Las citocinas son los encargados de controlar el crecimiento y las actividades de las células inmunitarias, así como que cuando son liberados controlan las funciones de estas mismas. Estas, al tener una desregulación de la producción de estas, tanto como de las citocinas, quimiosinas y moléculas de adhesión, llevan a una predisposición de las células mutantes de la apoptosis. Esto nos lleva a que como hay una codificación, como este complejo proteico no se está llevando a cabo, la función de este es la inhibición esencial de la señalización celular de la antiapoptosis y la proinflamación. La apoptosis, como todos lo sabemos, es la muerte celular programada y es muy importante sobre todo en el desarrollo del sistema nervioso central en el embrión, ya que en este hay una etapa en la que se lleva a cabo la apoptosis de las células nerviosas por el sobreexceso que tenemos, así es como una limpia del sistema nervioso central a todo lo que pueda estar dañado para que cuando el niño nazca no lleve esos errores. Al no llevarse a cabo esto, ocurre una apoptosis irregular a lo largo de todos estos procesos. Este se caracteriza por unas manifestaciones tempranas
justo cuando el niño acaba de nacer o más adelante. Se compone de 4 fases. La primera fase es la inflamatoria, que conlleva a cabo pústulas, ampollas y eritema en las líneas de Bashkov. Las líneas de Bashkov son líneas cutáneas invisibles que en condiciones normales no presentaría absolutamente nada. Estas siguen en forma de V en la espalda y en forma de S en el estómago y en las piernas. En este caso, como presenta una pigmentación de estas, se puede apreciar como si fuera unas líneas o como si fuera el niño atigrado. En la segunda fase, que es la fase verrugosa, presenta verrugas, papilas queratolíticas. Esto más que nada se va a presentar en la segunda y en la 8ª semana después del nacimiento. La tercera fase es la fase de pigmentación. La fase de hiperpigmentación macular se produce también a lo largo de las líneas que ya mencioné, sobrellevándolas y haciéndolo más notorio en el niño. Y la última fase, que es la fase atrófica, ocurre lo contrario, que es la fase de hipopigmentación. Las líneas empiezan a desvanecerse y ocurre una atrofia cutánea. Los signos clínicos que podemos apreciar en estos niños al momento de nacer es la erupción cutánea típica, la hiperpigmentación de estas líneas, como ya lo mencioné, las lesiones cutáneas lineales o atrofia, ya que la piel de estos niños es demasiado sensible. Alopecia se puede observar en un 40% de todos estos casos. Alteraciones odontológicas, ya que como están derivadas a lesiones en el ectodermo, abarca también las partes de la boca. Entonces podemos apreciar lesiones en lo que es la parte de adentro. Alteraciones en el sistema nervioso central, ya que muchos de estos niños pueden presenciar de convulsiones, retraso mental y espasmos musculares, así como alteraciones a nivel óseo, que serían la presencia de hemivértebras, escoliosis o incluso espina bífida. Como tratamiento, no existe un tratamiento en específico para estos niños y más que nada se busca mejorar la calidad de vida de estos, mejorando las condiciones de los síntomas que presentan. Uno de los síntomas más comunes en ellos que se da conforme van creciendo es la pérdida de la visión. Entonces, uno de los tratamientos que manejan es el uso de lentes, así como medicamentos anticonvulsivos y para los espasmos musculares. A continuación les pasaré a mi siguiente compañera que les hablará de la otra patología. Hola, pues a continuación les vamos a hablar sobre la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Bueno, esta es una de las enfermedades hereditarias neurológicas más frecuentes y esta se define como una polineuropatía sensitiva motora que se puede presentar tanto en lo que son las mielinas o en el axón. Es una de las enfermedades más frecuentes gracias a lo que es su incidencia, que está estimada entre una persona por cada 2.500 nacidos y una prevalencia de 17 a 25 por 100.000 habitantes. Esta también está asociada a lo que son las mutaciones en más de 30 genes distintos, ya sea, como les mencionaba, en lo que es la mielina o el axón. Y también la podemos encontrar por otro nombre, que es la neuropatía hereditaria motora y sensitiva. Bueno, esta enfermedad se transmite en forma autosómica dominante, que esta es la enfermedad que afecta principalmente a lo que son los nervios periféricos, que son pues los encargados de transmitir lo que es la sensación de los órganos sensitivos, así como de inervar a los músculos de nuestro cuerpo. De igual manera, pues como todos saben, los nervios periféricos están fuera de lo que es nuestro sistema nervioso central, y esto, cuando hay una afectación de estos, se les conoce como lo que son las llamadas neuropatías. Aquí mismo podemos comentarles un poco sobre lo que es la forma autosómica dominante, que es el poseer 2 copias de cada gen
uno de una madre y pues del padre, y lo que significa que basta con tener una alteración en una copia de este gen para presentar esta alteración. Aquí mismo les vamos a hablar sobre lo que es la clasificación. Tenemos dos tipos. El primero es CMT1 o la forma desmielinizante, que es aquella que presenta una disminución en lo que es la velocidad de conducción a menos de 38 metros por segundo. Lo que es y se presenta en lo que es la mielina y presenta lo que son las alteraciones motoras y sensitivas. Tenemos el tipo 2, que es el CMT2 o forma axonal, que es aquella que presenta una velocidad de conducción normal o casi normal, pero la diferencia de esta es que se presenta en el axón. Y de igual manera presenta lo que son alteraciones en motoras y sensitivas. Y en algunas bibliografías menciona lo que es también un tipo que se llama neuropatía motora hereditaria, que es aquella que de igual manera presenta una velocidad de conducción normal, pero en este caso no presenta lo que son las alteraciones motoras y sensitivas, y en este caso la sensibilidad de esta clasificación pues se preserva. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que son las manifestaciones clínicas, y pues las más notorias, pues podemos hablar sobre lo que es la debilidad y la atrofia muscular. Estas mismas se presentan precisamente por la función de esta mielina y el axón, que son aquellos que nos ayudan a la potencialización de la velocidad de las conducciones nerviosas. Al afectarse estas, presentamos lo que es falta de movimiento, por lo tanto se genera una debilidad y atrofia muscular. Esta misma se puede representar de dos maneras: lo que es la hiporreflexia, que es ahora sí que la disminución de lo que es la respuesta motora, y la arreflexia, que es la falta de esta misma. También podemos hablar de lo que es el pie cabo. Esto se debe a la cronicidad de esta patología. Podemos hablar precisamente del pie cabo y de los dedos en martillo, de lo que es la marcha equina. La marcha equina es esta donde estos pacientes permanecen en una plantiflexión prolongada, donde en la marcha no pueden generar lo que es esta flexión para poder tener una marcha, se podría decir que normal. Podemos hablar también de lo que es la disminución del dolor y la temperatura. Esto, pues, por la misma razón se debe a que nuestras percepciones sensitivas, gracias a estos axones y estas mielinas, no podríamos percibir bien lo que es esa sensibilidad. Entonces, estos pacientes, al perder o tener una afección en estas zonas, ellos presentan la disminución de la percepción de lo que es el dolor, la temperatura, la presión, la vibración, y entre otras. Y también se presenta lo que son las manos en garra. Y aquí en las fotos se pueden ver algunas de estas. Como tratamiento, pues no tenemos como tal un tratamiento curativo para esta patología, pero como decía mi compañera Vanessa, podemos nosotros acercarnos o acercarlos a ellos a tener una mejor calidad de vida, o tratar de incorporarlos a lo que son sus actividades de la vida diaria lo más normal que se pueda. Y nosotros podemos apoyarlos en este caso con ejercicio físico o la natación. En ejercicio físico nos centramos en lo que es ejercicios tipo bicicleta. Esto va a ayudar a que nosotros fortalezcamos lo que son los músculos y aumentar lo que es la resistencia a la fatiga.
Estos pacientes también presentan lo que es la fatiga gracias a la compensación que están haciendo de otras partes de su cuerpo por la misma, por la misma pérdida de esas funciones que tienen. También podemos hablar de lo que es un tratamiento no invasivo, que sería lo que son las órtesis. Estas podemos utilizar lo que son las órtesis de tobillo o los correctores para lo que es la caída del pie, como les comentaba yo en la marcha equina. Nosotros podemos utilizar esas para tratar de corregir lo que es esta caída del pie para tratar de mejorar lo que es su marcha. De igual manera, pues no se recomienda lo que es correr o las caminatas largas por la misma situación de la fatiga, ya que ellos presentan esto por lo mismo de que compensan las actividades de otras estructuras del cuerpo. Entonces no los podemos como no se recomienda eso, porque los exponemos, esa era la palabra, los exponemos a más compensaciones y ese tipo de situaciones. Y también tenemos lo que es pues el tratamiento, pero ya invasivo, que sería